Hermanos, estamos caminando bajo principios, y así voy a empezar esta semana, esta enseñanza, esta semana. ¿Estamos caminando bajo principios o estamos imitando formas? Pregunto nuevamente. ¿Estamos caminando bajo principios o estoy imitando formas? Y muchas veces, como cristianos, usted y yo nos debemos haber dado cuenta, o nos damos cuenta, que vivimos imitando lo que otros han hecho. Y de una forma u otra, estamos en un círculo de imitación. Un tiempo, en algunas tendencias, se usaba era más el piano acústico. Y esas iglesias todavía, de esas tendencias, solo pueden usar piano acústico. No aplauden, solo piano acústico. Hay otras tendencias en donde ningún instrumento, solo la voz. Hay otras tendencias en donde hacen una fiesta y tocan de todo, reggaetón, track, y para ustedes contar que a lo mejor nosotros hemos hecho alguna de esas cosas, ¿no? Pero lo que quiero es que evaluemos por qué lo hacemos. ¿Por qué toco el piano acústico nada más? ¿Por qué sin las palmas? ¿Por qué solo con las voces? ¿Por qué si el reggaetón? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si lo otro? ¿Por qué no? ¿Estoy realmente siguiendo principios? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo los que diezman? ¿Por qué vengo los viernes? ¿Por qué hago tal o cual cosa como cristiano? ¿Por qué hablo la Biblia en el Salmo 91 en el medio de la sala? ¿Por qué pongo esas imágenes en el estado? ¿Por qué pongo el chofar a sonar en mi estado? ¿Por qué hago todo ese tipo de cosas? ¿Por qué repito declaraciones sin entenderlas? ¿Por qué digo amén si no entiendo lo que están diciendo? Y muchas veces decimos amén, amén. ¿Qué dijeron? ¿Verdad que a veces pasa? Uno está distraído y de repente, amén, amén. ¿Qué dijeron? ¿Por qué dije amén? ¿Por qué aplaudí? En una ocasión estábamos en una exposición en la universidad y la materia era filosofía. Y cuando estábamos en esa materia de filosofía, nos tocó una profesora de esas de la acidita. Y después que termina la primera exposición, era la primera exposición, aplaudimos cuando terminó la... ¡Ella vaya! Y agarró al primero. ¿Por qué aplaudiste? No, bueno, pero porque... Sí, porque terminó la exposición. Ajá, y así agarró a todo el mundo y nadie sabía por qué estaba aplaudiendo. Entonces muchas veces caminamos día a día siguiendo patrones, imitando la forma como vestimos, la forma como comemos, lo que escuchamos, lo que vemos. Todo obedece a un sistema que nos lleva a vivir de una manera u otra. ¿No se han dado cuenta que las modas vuelven? Yo conozco personas muy adultas que dicen, esa moda ahorita, yo me acuerdo cuando yo estaba joven, yo la usé, y ahorita volvió, y todo el mundo otra vez empieza a tenerlo. ¿Por qué? Porque como que estamos llamados a repetir, ¿verdad? Es como más fácil repetir, emular, imitar. Los mismos músicos
¿Dónde están los músicos que estaban tocando ahorita? Cantamos canciones de otros siempre. Y cantamos, pero ya vamos a meterle la lupa a cada una de estas cosas de las que estoy hablando. Entonces la pregunta inicial es, ¿estoy caminando bajo principios o estoy imitando formas? Por ejemplo, en la física, principios son especie de guías que si trabajas en la física teórica, le voy a leer este concepto, nunca deben perderse de vista, ¿ok? ¿Por qué? Porque son guía en los razonamientos lógicos y en los análisis. Los principios representan una disciplina, un autocontrol en el pensamiento. Los principios en general evitan que te desvíes a conclusiones erróneas y sin sentido. Los principios son el resultado de una larga experiencia y conocimiento acumulado en la física. Entonces, cuando estás haciendo un procedimiento, las personas se apegan ya a procedimientos ya comprobados que se convirtieron en principios. Ya hay fórmulas que se convierten en principios porque ya fueron comprobadas. Entonces, no empiezan a experimentar a lo loco, sino que siempre ven la guía, que son esas fórmulas, esos principios, para no salirse de el experimento científico como tal. Ahora, en la sociedad se llama principios porque son aquellas costumbres, aquellos presupuestos que conforman una estructura, ya sea moral y social. Son considerados beneficiosos porque le dan una guía a la sociedad. Ok, hermanos, para entender esto de principios y formas, yo quiero que nosotros sepamos qué es un principio. Estamos viendo entonces que en la física tiene que ver con esas fórmulas, esos eventos ya repetidos, comprobados, que guían a un experimento para que pueda ser bien llevado. Entonces, en la sociedad, un principio es aquello que representa fundamentos, muchas veces invariables, que todos pueden seguir para dar estructura en una sociedad. Decía un filósofo, su apellido era Kant, él hablaba de los principios y él hablaba de dos tipos de principios. ¿Sí? Uno, él decía las máximas y los principios que son leyes. Máximas y leyes. Hermanos, y yo quiero que usted y yo veamos esto, porque muchas veces yo veo con preocupación que a un hindú o practicante de una religión hindú le preguntan el argumento de su religión y ellos te dan un argumento, te dicen, te hablan bonito, te explican y hasta te pueden marear si tú no estás firme. Y ellos te hablan bonito y tienen argumentos para defender su práctica. Pero nosotros muchas veces los cristianos, apenas hablé de filosofía, de Kant, de principios, de fundamentos, de estructuras, mucha gente a lo mejor dice, no, ya este pastor se volvió loco. Porque tristemente nos han acostumbrado a no pensar. Y ese ha sido un gran problema dentro del pueblo cristiano, que nos han acostumbrado a repetir y no usar algo tan hermoso que nos dio el Señor, como es la razón. Hermanos, grandes científicos, filósofos, pensadores, fueron y son cristianos. No es verdad que nosotros como cristianos tenemos que ser brutos. No es verdad que nosotros como cristianos no nos gusta la filosofía. No es verdad que nosotros como cristianos no nos gusta pensar. No es verdad, hermano.
Entonces, para ver esto, yo quiero que entendamos qué es un principio, porque hay que usar nuestra razón. Hay que usar hoy nuestra mente. ¿Quiénes están ahí atentos? A ver, levanten su mano y digan, aleluya, amén, gloria a Dios. Amén, la gente está activa. Bueno, Immanuel Kant decía que los principios son proposiciones que orientan la voluntad humana, ¿sí? Son proposiciones que orientan la voluntad humana. Miren lo que decía Immanuel Kant. Por supuesto que todo esto lo vamos a basar en la Biblia, que es lo que nos importa, ¿no? Pero yo quiero que como cristianos pensemos también, analicemos. Entonces, este filósofo decía, bueno, son proposiciones humanas que guían la voluntad. Ahora, él dice, hay dos tipos de principios, las máximas y las leyes. Las máximas son principios subjetivos personales. Es decir, yo tengo como principio de vida que la mujer no debe trabajar. Y todas las mujeres que han estado conmigo saben que yo las mantengo. Por lo menos hay gente que piensa así y dice, esa es una máxima. O sea, ese es un principio subjetivo, un principio personal. ¿Sí? El hombre debe hacer tal cosa. Y eso yo lo tengo como principio. Pero ¿toda la sociedad se rige por ese principio? Es una máxima, es un principio subjetivo, un principio personal. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ver como que más claro que es una máxima según Immanuel Kant. Él decía, son principios subjetivos determinados por la conciencia interna de cada individuo. De hecho, el que sale a robar tiene su máxima. Dice, yo no le hago, algunos dicen, yo no le hago daño a nadie. ¿Sí? Yo voy a robar porque yo necesito, y hay gente que está haciendo lo malo, entonces yo necesito poner cierto equilibrio en el asunto. Entonces hay ladrones que tienen sus máximas, o sea, sus principios para robar. ¿Sí? Yo con las abuelitas no me meto. Las abuelitas y los evangélicos son caca, dicen algunos ladrones. ¿Sabían que hay algunos malandros que dicen, los evangélicos, los hombres de Dios de verdad, esos son intocables? Eso es una máxima de un ladrón. Cuando el principio o la ley es, no robarás. La máxima de él es, a los varones evangélicos y a tal y tal no se roban. Esa es una máxima, ese es un principio subjetivo de él. Pero la ley realmente es, no robarás. Sin subjetividad, ¿lo ven? Entonces, cuando la máxima es subjetiva, es algo propio del individuo, es lo que te rige internamente. La ley es un principio objetivo, impuesto por la sociedad y reconocido como obligatorio. Entonces, aquí entra mucho igual la subjetividad, porque claro, este es un filósofo inconverso, ¿no? Fue un filósofo inconverso, él está hablando de principios y de máximas sin hablar de Biblia. Yo quiero que usted meta razón, este es un filósofo que está hablando que es una máxima y que es una ley. Entonces, ¿por qué entra en la subjetividad? Porque él dice, bueno, las leyes son principios objetivos, pero que son impuestos por la sociedad. Es decir, la ley la hace la práctica. Y en derecho creo que eso se dice algo de eso, ¿no? Es una fuente de derecho, la práctica, la costumbre, la repetición. Entonces fíjense, sigue siendo subjetivo, pero vamos viendo dos tipos de principios. El principio interno que me mueve, lo que yo asimilé. El principio dice no robarás, pero bueno, yo robo, pero yo no robo a los evangélicos y no robo a las abuelitas. Ese es mi principio interno, esa es mi máxima. Si usted y yo nos ponemos a ver, hermanos, realmente todos tenemos máximas. Es decir, todos tenemos principios subjetivos
que fueron implantados a través de nuestra costumbre, a través de nuestra crianza, y nosotros tenemos ciertos patrones en donde decimos, mira, en esta casa el hombre hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, pero en esta casa el hombre no agarra una escoba. ¿Cuántos dicen amén, hermano Julián? Aleluya. Pregunto, ¿eso es un principio objetivo? ¿Es objetivo? Pero es una máxima en algunos hogares. O sea, es un principio subjetivo para algunos. Y cuando tú preguntas, la cosa es que las máximas generalmente obedecen a algo. ¿Por qué? ¿Por qué esa máxima? Porque el hombre era el que, en esa casa, el hombre era el que llegaba tarde de trabajar todo el día, yo no sé qué. Entonces, obedece a algo esa máxima. No es un principio objetivo, pero tiene una razón de ser, por eso es subjetivo, porque depende de cada individuo. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, cuando vamos a tomar ciertas decisiones específicas y nos ponen a todos a tomar la misma decisión, estoy seguro que muchos de nosotros vamos a actuar de maneras distintas. ¿Por qué actuamos de manera distinta? Porque cada uno tiene sus propias máximas o tiene sus propios principios inculcados desde el hogar, desde su costumbre, desde sus prácticas, y usted reacciona de una manera porque así le enseñaron a usted. Ojo, no estoy hablando de que es malo o es bueno. No estoy hablando de que es malo. Podemos reaccionar de distintas maneras y muchos nos vamos a regir por nuestra costumbre, sin caer en que es malo. Entonces vemos la diferencia y la variedad que pueden tener estas máximas o estos principios subjetivos. Amados hermanos, lo correcto es que las máximas respondan a la internalización de un principio objetivo. ¿Sí? Voy a repetirlo una vez más. Lo correcto es que las máximas que como individuo tenemos respondan a la internalización de un principio, de una ley objetiva. Es decir, yo tengo esta máxima porque la Biblia dice, porque objetivamente hay una ley que dice esto. Entonces yo me muevo, mis máximas, mis principios me hacen moverme no conforme a la invitación. Ojo, hermano, y esto es los que tienen máxima, los que tienen principios. Porque hay gente que está haciendo lo malo y dice, no, pero es que yo parto de un principio. Y dice, wow, esto no es cualquier loco. Usted está haciendo lo malo, pero tiene principios. Principios subjetivos. Son sus principios. Son máximas. Pero él tiene un fundamento para hacer lo malo. Entonces hay gente haciendo lo bueno y tú le dices, ¿por qué tú estás haciendo lo bueno? No, porque el pastor dijo. ¿Y por qué tú estás haciendo? No, porque en la iglesia mandaron. O sea que tú no tienes principios, tú no tienes máxima, tú no internalizaste la cuestión. Tú estás obedeciendo como un autómata, como un robot. ¿Sí ven la disyuntiva? ¿Vemos el peligro hasta aquí? Levantemos la mano si están de acuerdo conmigo. ¿Seguimos? Ok. Entonces cuando hablamos de un principio objetivo, estamos hablando de una verdad, fundamento inamovible. Por lo menos las leyes en la física, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la ley de la gravedad, hermano. Algunos estamos más graves que otros. No tiene nada que ver con eso. Pero las leyes son inmutables hasta que se demuestre lo contrario. Pero las leyes son sin variedad. Por lo menos en cuanto a física, en cuanto a la naturaleza, hay leyes que son así y ya. Hay fórmulas que son así y ya. Hay fórmulas que muchas veces hay gente haciendo cosas sin la fórmula y hace cualquier cosa menos lo que está queriendo hacer. Pero cuando se apega a la fórmula, ¡tarán!
Porque ya hay leyes objetivas establecidas en muchos ámbitos, mis amados hermanos. Entonces, en un mundo de subjetividad, de relativismo moral, la moral es subjetiva, la conducta es subjetiva, la familia es subjetiva, el sexo, el género es subjetivo. Todo hoy día quieren llevarlo a la subjetividad. Pero usted y yo como cristianos no nos movemos por la subjetividad del mundo. Usted y yo como cristianos, y aquí es donde quiero llegar, nos movemos por principios inamovibles. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pero tienen que ser principios que se internalicen y se conviertan en mis máximas. ¿Sí? O sea, son principios, pero tienen que convertirse en mis máximas. Es decir, en mis principios prácticos del día a día. Y yo digo, amado hermano, el domingo es sagrado para mí. Es una máxima. Eso es una máxima. Algo subjetivo. Personal subjetivo. El domingo es sagrado para mí. Y pastor, pero ¿por qué usted tiene esa tendencia? Porque la palabra del Señor dice, es decir, esa máxima mía está basada en un principio inamovible de la palabra de Dios. Amén. Sí lo vemos, ¿verdad? Ahora, hermanos, para continuar, quiero que hablemos de la Biblia como mi libro de principios. La Biblia como mi libro de principios. Ya vimos que es un principio, vemos cómo se ve como una máxima, como algo personal, cuando alguien internaliza un principio objetivo. Vimos que los principios son leyes inamovibles que se aplican a todo y hay casos donde son universales. Y nosotros creemos y partimos que los principios bíblicos son leyes universales, no subjetivos como la gente dice. La gente dice, no, esa es tu verdad. No, esa es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la verdad. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, la Biblia como mi libro de principios. No como mi libro de hechizos, hermano. No como mi libro de rituales. No como mi amuleto. La Biblia debo aprender a verla como mi libro de principios. Y para yo llegar al principio, a la máxima, bíblicamente, esta diferencia la vemos como conocimiento, sabiduría y práctica. En la Biblia vemos el proceso que decía Immanuel Kant. Ya la Biblia hablaba de eso, la Biblia hablaba de conocimiento, o habla de conocimiento, habla de sabiduría y habla de la práctica, la puesta en práctica del conocimiento que viene de la mano de la sabiduría. No es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Hay mucha gente con mucho conocimiento. ¿Quién conoce gente con mucho conocimiento? Que son como libros, que conocen, que saben más que un pescado frito, como decimos nosotros echando broma, ¿no? Como dice el dicho. Que saben mucho. Ahora, cuando tú ves a esa persona reaccionar y en su vida diaria y tú dices, oye, pero esa es la hermana María Esther, la misma que predica los jueves. Sabe mucho, pero no lo aplica. ¿Qué es eso? Mucho conocimiento, poca práctica. Ojo, eso es una hipótesis. Mi esposa es una mujer muy sabia, ¿oyeron? Ahora, hermanos, mucho conocimiento sin sabiduría es igual a una vida vacía.
mucho conocimiento sin práctica lleva al mal testimonio. El conocimiento sin sabiduría, hermanos, no genera cambios. El conocimiento sin sabiduría no nos lleva a la acción. El conocimiento sin sabiduría nos lleva a mal testimonio. Porque hablamos y hablamos, publicamos, decimos, pero no vivimos, no demostramos, no fructificamos. Entonces, el conocimiento debe convertirse en sabiduría. Hermanos, y cuando el conocimiento se convierte en sabiduría, ahí pasa a ser mi máxima. La sabiduría puede ser un equivalente a una máxima, hablando filosóficamente. ¿Por qué? Porque ya yo asimilé el principio, ya yo asimilé el conocimiento y ahora lo internalicé. Ahora no solo lo conozco, ahora es una máxima en mi vida, ahora es una regla para yo conducirme. Y ahora cuando yo vaya a vivir, ya yo sé cómo actuar, porque ya lo asimilé, ya no es solo conocimiento, ahora es parte de la sabiduría, ahora es parte de mis máximas que rigen mi vida. Amén. Entonces, nada hacemos con mucho conocimiento si no lo internalizamos, lo hacemos carne, parte de nuestra vida, se convierta en sabiduría que nos lleve a una práctica, a una vida distinta. ¿Cuántos hijos de Dios sabios hay aquí? Aleluya. Ay, hermano, no se asuste, ¿vale? ¿Cuántos hijos de Dios sabios hay aquí? Aleluya, por fe aunque sea, hermano, porque la palabra del Señor en Santiago 1:5 nos indica que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pídala y le será dada. Entonces, mis amados hermanos, para vivir bajo principios, yo debo reconocer que necesito la sabiduría de parte de Dios. Y si a usted le falta sabiduría, falta confianza, hermano, pídala. Necesitamos pedir sabiduría al Señor. Hermanos, y con esto quiero ser bastante responsable, porque hay una ola de conocimiento. Hay un bombardeo de conocimiento impresionante. Hoy día usted se mete en TikTok y si usted está buscando cosas bíblicas, a usted le van a bombardear cualquier cantidad de teólogos, de eruditos, de maestros, ¿cómo se llaman? Rabinos. Una cantidad de personas le van a bombardear diciéndole que lo que usted dice no era así, porque realmente era asado. O sea, actualmente hay una ola de conocimiento tan fuerte que es peligrosísimo. Porque hay mucha gente consumiendo conocimiento, gente consumiendo conocimiento, gente que se monta en esa ola y lo que hace es envanecerse. Porque no se ven los cambios, hermano. Entonces tenga cuidado con el conocimiento. Ojo, yo no soy del team la mucha letra mata. Entendiendo que ese versículo se refería a la ley sin Jesucristo. La ley sin Jesucristo mata. Eso es lo que significa ese versículo y lo hemos hablado alguna vez. O sea, yo no estoy diciendo que está mal estudiar. No, yo soy del team estudiemos, analicemos, pensemos. ¿Sí? Pero tengamos cuidado, porque mucho conocimiento sin sabiduría nos puede llevar a una vida vacía. ¿No han escuchado la frase que todo en exceso es malo? Entonces necesitamos pedirle sabiduría al Señor. Y el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian
la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otras versiones dicen, la honra a Dios es la base de la sabiduría. Otras versiones dicen, el respeto a Dios es la base de la sabiduría. Entonces, cuando decimos el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, hermanos, no estamos hablando de miedo. ¿Sí? Que si hay alguien que hay que tenerle miedo por lo poderoso que es a Dios, ¿no? Pero no estamos hablando de miedo. El principio de la sabiduría no es el miedo, el terror. Es respetar, honrar y entender que Él es el que está sobre todo y que Él es el que tiene el control. Entonces yo me sujeto y le honro de tal modo que yo sé que si Él habla yo me callo. Que yo sé que lo que Él diga es. Que yo no voy a estar peleando con Él porque yo sé que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso, que Él es lo máximo. Entonces, cuando yo entiendo que Él es, yo empiezo a vivir en respeto, en honra, en sujeción, en obediencia a Él. Ese es el temor del que se está hablando aquí. Ese es el principio de la sabiduría. Podemos resumirlo de una manera, y es decir, el principio de la sabiduría es la obediencia a Dios. ¿Sí? Ojo, implica muchas más cosas, pero ya se las dije. Podemos resumirla diciendo, el principio de la sabiduría es la obediencia a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos necesitan más sabiduría? ¿Cuántos quieren ser sabios cada día? Para tomar decisiones, para hacer negocios, para criar a sus hijos. Necesitamos más sabiduría, Señor. Hazle esa oración al Señor. Dile, Señor, yo necesito más sabiduría para conducirme en mi negocio, para conducirme en mi familia, para conducirme en el trabajo, Señor, para conducirme en los estudios, para conducirme en mi día a día. Señor, yo necesito más sabiduría. Ayúdame a caminar bajo la honra y el respeto a ti y a tu palabra. Y sé que tú vas a añadir más sabiduría cada día. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, hermanos, la sabiduría no es conocimiento, que puede venir de la mano del conocimiento, o necesariamente va de la mano del conocimiento, pero el conocimiento por sí solo no es sabiduría. Hay gente que tiene un coeficiente intelectual súper elevado, y vamos con todo el respeto del mundo, ¿no? Con todo el respeto del mundo, vamos a poner ejemplos de los niños o las personas que tienen cierto autismo. Hay algunos tipos de autismo que le dan un coeficiente intelectual a las personas súper elevado. Yo no sé si usted ha visto niños que tienen memorias impresionantes, que tienen capacidad matemática impresionante. Yo he visto por ahí en videos niños que les dicen cualquier ecuación, cualquier operación matemática y en segundos te la resuelven muy rápido. Niños que tienen habilidades musicales impresionantes porque nacieron con un don. Niños que tienen un coeficiente intelectual comprobado por encima de la media. Y cuando muchas veces se estudia y se ve, lo que pasa es que tiene Asperger. Lo que pasa es que tiene tal cosa. Es inteligentísimo, pero no sabe reaccionar socialmente a muchas cosas. Le cuesta comunicarse. Reacciona de manera impulsiva. Ojo, todo esto se trabaja, ¿no? Todo esto se trabaja y con ayuda profesional los niños logran ser seres bastante integrados
a la normalidad social. Pero a lo que llevo la idea es que la inteligencia no es sabiduría. Hay gente que sabe muchísimo, pero se comporta malísimo. Entonces, hermanos, ¿principios o formas? Pregunto, ¿principios o formas? ¿Principios o formas? Principios. Entonces, como cristiano, yo debo estar caminando bajo principios. Ahora, caminar bajo principios trae como consecuencia una forma. ¿Sí o no? Y ahí sigue la disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Que hay formas que vienen de principios. Pero yo debo entender que debo enseñar el principio para que cuando la gente practique las formas, lo haga consciente de que es por el principio y no porque está imitando y repitiendo como loro. Y es allí el detalle muchas veces de los cristianos. ¿Por qué levantan las manos? No es porque todos levantaron las manos. ¿Por qué gritan? Porque el pastor grita. ¿Por qué saltan? Porque todos saltan, hermano. Entonces, vemos que se filtra la forma y se impone la forma por encima de la razón. Y es ahí donde yo debo empezar a analizar. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y vamos a ir a hacer algunos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios bíblicos. Las formas no son malas si están basadas en un principio. ¿Sí? No es que, bueno, no, yo voy a practicar los principios, entonces me voy a quedar con los principios en mi mente y no voy a practicar nada, no voy a hacer nada porque entonces eso es una forma. No, yo no estoy satanizando la forma. Yo estoy diciendo es que no imitemos la forma sin entender el principio. Entonces, la Biblia, como manual de principios, debe convertirse en mi lugar de busca para yo saber cómo me voy a conducir. Entonces, en vez de yo repetir y repetir, yo debo entender. Vamos, ¿qué le parece si hacemos ciertos análisis para que veamos y digamos cuál es el principio y cuál es la forma? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a agarrar varios pasajes aislados. Hebreos 10, 25. Leemos el versículo. Vamos a tratar de extraer cuál es el principio que está allí. Y vamos a decir, bueno, ¿cuáles son las formas posibles? Hebreos 10, 25. ¿Lo tienen? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el principio? Y si nos ponemos un poquito más profundo y lo contextualizamos con la Biblia, podemos decir que como cuerpo, como miembro de un todo, yo necesito el todo. Y el todo el Señor lo manifiesta en la congregación de las distintas partes del cuerpo. ¿Sí? Ese es el principio. Y como yo soy parte del todo, yo necesito reunirme con ese grupo de personas que son parte también. Ese es el principio. Yo necesito, porque yo no soy un miembro aislado, porque yo soy parte de un cuerpo. Y como parte del cuerpo, la mano necesita estar, ¿dónde? En el cuerpo. Ese es el principio, ¿verdad? Que yo necesito de los demás miembros. Y por lo tanto, tengo que congregarme. Ese es el principio, tengo que congregarme. ¿Cuál es la forma? Aquí en Vínculo Perfecto, practicamos la forma los días jueves en estudio bíblico,
practicamos la forma los días viernes en servicio de oración, practicamos la forma los días domingos en nuestro servicio de celebración y exaltación. También la practicamos los días martes en discipulado. Eso también es congregarse. ¿Sí? Y cada vez que nos reunimos como congregación estamos practicando el principio. Ahora, hermanos, si nosotros abrimos una casa de restauración en el sector 4 o en José Félix, y allí establecemos lo que llamamos por ahí una iglesia en casa, y ahí se empiezan a reunir el hermano tal, no voy a poner el nombre, el hermano Adolfo se empieza a reunir en una casa y empieza a evangelizar a ciertos hermanos o ciertas personas que necesitan del Señor, y ellos llegan y aceptan al Señor y empiezan a reunirse allí para recibir palabra y empiezan a alabar al Señor en esa casa. Pregunto, ¿eso es parte del principio? Es una forma distinta. Es una forma distinta, pero también se cumple el principio. Entonces muchas veces, no. Es aquí. Ojo, tenemos como congregación ciertas formas. Pero si yo no entiendo el principio, puedo pasar a adorar a la forma y no al principio. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, las formas pueden ser de distintas maneras. De hecho, la iglesia primitiva se dice que se reunían en casas. En Hechos 2:42 incluso habla de un templo. Sí habla del templo porque parece que la iglesia primitiva todavía practicaban las reuniones en el templo de Jerusalén. Pero todos los días compartían el pan, es decir, todos los días celebraban la cena del Señor. ¿Oyeron? Lean y estudien la iglesia primitiva. La iglesia primitiva todos los días celebraban la cena del Señor, todas las veces que se reunían, y todos los días oraban juntos, todos los días alababan al Señor juntos. Ahora, si yo digo, amados hermanos, a partir de ahora tenemos que congregarnos todos los días. Esa era una forma. Y si yo me apego a esa forma y digo que es así, y el que no se congrega todos los días está en disciplina porque está en el mundo, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a la forma. ¿Conocen iglesias así? Algunas, una que otra. Pero entonces, diga principio y forma. Para ser un cristiano saludable debo entender el principio y cuando practique la forma, hacerla consciente, hacerlo como una máxima, como un principio que yo lo hice personal. ¿Por qué usted se congrega el domingo, hermano? ¿Por qué tú vas para esa iglesia el domingo? Usted puede decir, porque el Señor me hizo parte de un cuerpo que es la iglesia, donde Él es la cabeza y yo necesito congregarme. Ah, no, este no se congrega porque lo llevan. Este no se congrega porque lo mandan. Este no se congrega porque no tiene nada que hacer. No, usted se congrega porque usted está obedeciendo a un principio, a una ley. Amén. Y las leyes precisamente vamos a cerrar con esos temitas. Precisamente. Ya vamos para allá. Ahora, hermanos, partiendo de un principio, aplicamos las formas. Vamos a leer otro. Iba a decir otra cosa ahí, pero se me olvidó, hermano Ronet. Vamos a leer Efesios 6:18. Vamos a pasar al otro versículo. Efesios 6:18. Vamos a analizar, ya, pero con ese está claro, ¿verdad? Principio y forma. Ok, buenísimo. Efesios 6:18, voy a leerlo en la nueva traducción viviente que tengo aquí en el teléfono. Dicen, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces pudiésemos ver aquí un mandato hacia la oración, con respecto a la oración. Vemos que dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. ¿Cuál es el principio?
que yo debo estar despierto y consciente espiritualmente, y en todo tiempo consciente yo debo estar orando. En todo tiempo yo debo estar atento, sabiendo que estoy en una guerra día a día, atento, vigilante y en todo momento orando. Ese es el principio, ¿no? Orar en todo tiempo de manera vigilante. Principio. La forma. No, pastor, tiene que ser de rodillas. Y 3 veces al día. ¿Cómo te dicen a ti, Daniel? No, tiene que ser de rodillas. Y tienes que entrar a tal sitio. Tienes que pegar la frente del piso. Tienes que estar tantos segundos así. Tienes que repetir tantas cosas así, tantas cosas asado, 3 veces al día. Una rutina bien establecida. Porque si no, no es una oración efectiva. ¿Qué es eso que estoy diciendo? Es una forma, hermano. Está mal entrar, de hecho la Biblia habla del orar en lo secreto, también es parte de un principio, pero está mal entrar y orar y arrodillarse. Si es una máxima, o sea, si es algo que viene de un principio que internalizaste, no está mal. Ahora, si tú lo haces sin entender por qué lo estás haciendo, como sé que hay gente que lo hace, hay gente que porque se lo enseñaron, porque los obligaron, ahora lo hacen, hermano, van, se meten a tal hora, se cierran, yo no sé qué cumplen y siguen haciendo lo malo. ¿Realmente es un principio que están practicando? Es una forma, porque es que la forma, cuando no tiene la base del principio, carece de sentido. Hay gente y lo hemos hablado, hermano Adolfo, hay gente que duraba horas orando, y de las horas que estaba orando, duraba 7 horas orando, de las 7, 6 estaban dormidos, se despertaban y decían, aleluya, santo, santo, aleluya, santo. Pero yo decía, no, yo oro 7 horas corrido. Ojo, hermano, hay gente de oración con el que hay que quitarse el sombrero, y sí hay gente que ora 7 horas y le alabamos al Señor por esas personas de oración, porque es necesario, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo que hubo patrones en tiempos donde era como que competencias de quién oraba más. Y la gente llegaban y se arrodillaban y se dormían y decían de vez en cuando santo, aleluya. Y estaban ya dormidos, hermano. Pero en su iglesia eran los más espirituales. ¿Por qué? Porque se adoraba la forma. Eran los más chismosos, pero eran los más espirituales, porque duraban horas arrodillados. Estaban ellos dormidos, hermano. Estaban adorando a la forma. Realmente estaban despiertos, vigilantes, intercediendo, clamando. Hay muchos que sí. Y conocemos gente de oración, ¿no? Y alabamos al Señor por sus vidas. Lo que digo es que tenemos que tener cuidado con la forma. No, pastor, porque si no es arrodillado aquí, en el altar, esa es otra forma. Yo vengo de una iglesia donde la gente se arrodillaba en el altar. Y tenían que pasar y antes de integrarse a la congregación, primero se arrodillaban en el altar. Y si no se arrodillaban en el altar, no sentían que habían hecho nada, pues. Pregunto, ¿eso es el principio o es una forma? Usted cuando quiera, hermano, puede pasar y arrodillarse aquí, sabiendo que eso no es un altar, que es lo otro, ¿no? Entonces, si yo entiendo el principio, digo, yo debo estar orando en todo momento. Si yo entiendo el principio, yo entiendo, yo debo estar vigilante en todo momento. Yo debo estar clamando en todo momento. Ah, no, pero es que tienes que orar en voz en cuello, y tienes que cuando te montas en la camionetica, tienes que empezar a pegar gritos. Cuando te montes así, tiene que la gente escucharte. Y entonces, oye, ese evangélico está loco. Porque practicamos las formas sin entender el principio. Y nos convertimos en unos religiosos sin principio. ¿Sí o no? El principio, orar en todo tiempo. La forma, hermano, ore cuando esté en el trabajo. Ore en la camionetica. Ore cuando vaya caminando.
Cuando tenga tiempo, por favor, dedique tiempo de calidad y arrodíllese si puede arrodillarse. Dedique tiempo en lo secreto, también es importante. Pero todo partiendo de un principio, y es una vida de oración. Amén. Principio y forma. Filipenses 2, del 5 al 8. Lo voy a leer rapidito. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Anótenlo por favor, Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Ahí hay un principio general y que se está demandando. ¿Y es cuál? Tener la humildad que tuvo Cristo Jesús para yo despojarme de lo que soy y yo humillarme en servicio de los demás. Ese es el principio. Tener la humildad de yo aprender a despojarme de lo que soy para servir a los demás. La forma, bueno, vaya para la cruz, pues. Vayan para la cruz a que lo claven literalmente. Esa fue la forma en que se consumó en el Señor Jesús. Pero ahora nosotros vivimos crucificados juntamente con Cristo. Pero es parte de un principio espiritual. La forma literal, bueno, algunos apóstoles tuvieron la dicha de también ser crucificados. ¿Quiénes quieren esa dicha? Aleluya. Principio y forma. Con respecto a la vestimenta, es un tema muy importante resaltar lo que es principio y forma. Porque muchas veces se imponen códigos de vestimenta y se imponen de tal manera que se adora a la forma sin entender el principio. ¿Sí? Ahora, la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:9 estaba dándole un jarabe de lengua a las mujeres, hermano, que cuando quieran leerlo, léanlo y métanle un poquito de lupa, porque es bastante complejo. De paso, cuando veamos Timoteo, vamos a estudiar el caso los jueves, ¿no? Pero extrayendo este principio, dice, las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Filipenses 2:9, 1 Timoteo 2:9. 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok. ¿Cuál es el principio? Si vamos al contexto, ¿no? Sabemos que había un problema con las mujeres en ese tiempo, sobre todo porque unas venían del templo pagano, donde eran las sacerdotisas, se vestían de manera sensual, se rapaban la cabeza, ministraban sensualidad en esos templos paganos, y ahora había mujeres convertidas de esas en la iglesia. Entonces el principio es vestirse con decoro, pudor y modestia. Vestirse con decoro, vestirse con pudor, vestirse con modestia. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí se ve? Si no, yo la veo aquí. Vamos a buscar ese mismo versículo en otra versión. Primera Timoteo 2:9. Aquí por lo menos en NBI que tengo aquí en físico dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato. ¿Sí? ¿No se ve allá? Vamos a leerlo en otra versión. Porque, hermano, esto es un temita que todavía sigue haciendo bulla, ¿oyeron? Todavía sigue haciendo ruido.
que las mujeres se vistan de una manera modesta, dice la traducción viviente. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Hermanos, en estos días subimos el video en TikTok. Vamos a tocar el tema, ¿no? Vamos a aprovechar. ¿Quiénes vieron el video de la Biblia? De los que se parecían a la Biblia. Oye, ningún hombre se parecía a su Biblia, chico. Nada más Carlitos, el único. Bien interesante la dinámica, ¿no? Bonita. Ojo, esta dinámica no es doctrinal. En esta dinámica no estamos enseñando nada. En esta dinámica estamos compartiendo de manera dinámica, de manera diferente, el amor, nuestro compañerismo, nuestra jovialidad que tenemos como cristianos. Y ya es una dinámica fuera de doctrina. Pero en todo lo que hagamos tenemos que tener cuidado, por supuesto. Ahora, lo cierto es que la dinámica estuvo bonita. ¿Quiénes vieron el video? ¿Quiénes vieron el video? ¿Qué les pareció? Estuvo chévere, estuvo bonito. Bueno, hermano, en redes sociales llegó una persona y dijo, no me acuerdo qué dijo exactamente. Lo cierto es que dijo que no debían vestirse así las mujeres, que estaban muy sensuales. Algo así creo que fue lo que dijo. Que las hermanas estaban muy sensuales. En palabras más, palabras menos, algo así era lo que decía una persona. Y otra también dijo, no, ahora los púlpitos se convirtieron en pasarelas. Bueno, debe ser que le parecieron muy bonitas las hermanas. Ahí estaba mi esposa, a lo mejor fue eso. Entonces, hermanos, fíjense, este tema de los principios y las formas en cuanto a la vestimenta, siempre debemos tenerlo en cuenta. Las mujeres, atención con esto, los hombres también debemos vivir bajo este principio, y es el decoro, el pudor, la modestia, la decencia a la hora de vestirme. Porque se promueve una forma. Yo conozco algunos sitios donde cualquier mujer que se vaya a montar a ministrar debe usar falda. En algunos sitios abiertos, cualquiera, incluso los que ministran aquí, un día que no vaya a ministrar, puede usar pantalón. Pero tienen la regla exacta de que el que vaya a ministrar use falda, a excepción de los varones. Y se tiene la falda como una regla de modestia. Se tiene a la forma de la falda como la regla. Pregunto, ¿usar una falda es principio o es forma? Ah, que hay unas faldas que obedecen al principio. Perfecto, use su falda. Si la falda obedece al principio, use su falda. Excelente. ¿Cuál es el principio? Modestia, decoro, pudor, decencia. ¿Su falda es decente? ¿Hay pudor en su cuerpo cuando usted usa esa falda? ¿Es decorosa? Use esa falda. Ah, vestido. El vestido entonces tiene que ser vestido a juro. Lo mismo. Hermanos, entonces hay faldas, pero como son faldas, la norma es la falda. Entonces se caen en el extremo que yo he visto en esa iglesia, una falda por aquí con una raja hasta aquí. Ah, pero como es una falda, está bien. Hermanos, o sea, ¿está siguiendo los principios o está siguiendo la forma? Ah, como es una falda, nadie dice nada, hermano. Los super ungidos, yo no sé qué, una falda apretada que se la tuvieron que poner con mantequilla. Muestra más que un pantalón. Ese es otro tema. Estamos con la falda. Entonces, mis hermanos, no es la falda,
No es el pantalón, es el decoro, la modestia, la prudencia, la decencia a la hora de vestirme. Si yo voy a usar un pantalón, hombres, mujeres, debemos tratar de que sea un pantalón decoroso, modesto, que haya prudencia, que haya decencia. Hermanos, hay cosas que usted sabe que muestran, y hay gente que dice, no, bueno, pero yo no tengo la culpa de las debilidades de los demás. Yo me he visto así para el Señor y el Señor ve mi corazón. Ese es el otro extremo. No, el Señor ve el corazón, el Señor no viene a buscar ropa, el Señor ve el corazón. Sí, pero el producto de un corazón transformado es una apariencia acorde a la transformación que el Señor está haciendo en tu corazón. Y el Señor lo manda en su palabra, debemos vestirnos decorosamente. Entonces, amados hermanos, porque nosotros no promovamos la falda como una forma sin falta, que ojo, no tenemos problema con los que usan falda, ningún problema, excelentes, usen su falda, son bienvenidas con falda, con pantalones también son bienvenidas, pero debemos recordar, y yo creo que esta ha sido una falla en las iglesias libres, como el otro extremo remarca y machaca mucho el tema de la vestimenta, entonces caemos en el otro extremo de que nosotros no hablamos de la vestimenta. Entonces las mujeres, y me perdonan hermano porque yo sé que esto es un poco penoso, se ponen los pantalones que como que fuese la segunda piel, que se la tienen que poner con bolsas porque no le entra, que mientras más apretado le quede, mejor le queda. Hermanos, hermanas, hoy día los hombres también usan pantalones apretados que se les marca todo. Siervos, por favor, siervitos. Ajá. Entonces es lo que nos critican otras iglesias. Y entonces ellos usan la falda larga y la lengua también. Entonces, hermanos, necesitamos cuidar, porque ese ha sido un extremo, no hablar de esto. Pero yo debo como pastor decir, hermanos, es un error decir que la falda es la vestimenta correcta. Pero también es un error no predicar el decoro y la decencia a la hora de vestir. Entonces, cuando yo me vaya a vestir, yo debo partir de mi máxima. ¿Cuál es mi máxima? Basada en un principio bíblico, debe ser decoroso, debe ser decente, debe ser modesto, debe haber prudencia en eso. Si yo veo, oye, esto como que enseña mucho. Pastor, pero es que estoy en el gimnasio. También para el gimnasio debe vestirse decorosamente, hermano. Hay ropa para ir a hacer deporte decorosa. Entonces las muchachitas que practican voleibol, no sé si alguna practica voleibol aquí ahora, porque eso está de moda. Hijas de cristianos usando cachetero. Porque en el voleibol se usa cachetero prácticamente. No, pero es porque ese es el uniforme del voleibol. Ya va, yo no creo que ese sea el uniforme de voleibol de una hija de Dios. Y discúlpenme que me meta en eso. Pero creo que la Biblia se mete con eso. Es incómodo, ¿verdad? Dígame, hermano. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como padres debemos imponer los principios tratando de que ellos lo entiendan. Y si no lo entienden, igual lo practican porque sigue estando bajo nuestra tutela. ¿Sí? Entonces hay que esforzarse, hermano, porque el sistema nos ha metido eso, que el niño haga lo que quiera, que el niño, hermano, los niños, mientras son niños, necesitan formación. Y la formación implica muchas veces mano dura, porque ellos no están entendiendo muchas cosas, porque en su proceso cognitivo no le da para entender más allá. Pero usted y yo, que sí lo entendemos, estamos educándolo. Y ellos cuando sean viejos van a agradecer.
Pero si se lo soltamos al sistema, el sistema sí los va a poner a hacer lo que ellos quieren que hagan. Y ojo, hermano, hay deportistas cristianos. Y si hablamos de voleibol de playa, incluso hubo unas deportistas que tuvieron que pagar una multa porque no quisieron usar bikini, porque era obligado para la exhibición, para que fuera más rentable el deporte, era obligado que las competidoras usaran bikini, porque eso hace más atractivo el deporte. Pero ellas decidieron usar una prenda un poco más tapada, y ellas tuvieron que pagar una multa. Entonces, el sistema nos invita a ser indecorosos. El sistema nos invita a perder el pudor. Cómprenle una licra más larga, igual de cómoda, pero que sea más larga. Hay chores con faldas también, que se usan mucho en el voleibol, que son bonitos. No es que lo vamos a poner mojigato, que lo vamos a vestir como un saco. Tampoco, ¿no? Tampoco es la idea que vayan a decir, oye, ahora este evangélico se viste con saco para jugar voleibol. No, busque una ropa que sea bonita también, pero que cumple el principio. ¿Cuál es el principio? Decoro, prudencia, modestia, decencia. ¿Cuántos están vivos aquí todavía? Aleluya. Aplauda al Señor, hermano, para ver si seguimos. Ya estamos en la recta final, porque lo que se quiere es que tengamos claro qué es un principio, qué es una forma y qué debo hacer yo al respecto. Por ejemplo, a la hora de cantar y orar, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:15, orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, a la hora de cantar, hermano, a la gente le gusta cantar. ¿A cuánto le gusta cantar aquí? Aunque sea en el baño, ¿verdad? Pero es algo como natural, que a muchos nos gusta cantar y algunos cantan más bonitos que otros. Y está bien, cante, hermano. Trate que no lo escuchen los otros. No, mentira. Pero podemos cantar. Ahora, ¿qué cantamos? Es la forma. ¿Qué género musical usamos para cantar? Es la forma. El tema del piano acústico, esa es una forma. Ah, pero si lo hago con guitarra eléctrica, es otra forma. Si lo hago con un arpa, es otra forma. Si lo hago con maraca, hay iglesias donde usar tambores para la gaita es pecado porque eso es de origen africano y los africanos tienen cierta influencia hacia el paganismo. Entonces los tambores son instrumentos paganos. ¿Será eso principio o será forma? Forma. Todo lo que respire alaba a Jehová. Y cuando vemos en los salmos que dicen salterio, arpa, decacordio, describe una lista de instrumentos de cuerda, de cuero, de percusión, de viento. La Biblia describe la familia de instrumentos, que por cierto estoy trabajando ese proyecto ahorita en la escuela, familia de instrumentos. La Biblia describe las familias de instrumentos, toda la familia de los instrumentos lo describe la Biblia y dice, alaben a Jehová con eso. Son formas. Ahora, hay formas que nos imponen, por ejemplo, hay un sonido que está muy de moda ahorita, es el sonido worship, esas notas, pedales así que crean una atmósfera, una cosa, y cantas cualquier herejía encima de ese sonido, pero como tiene un sonido así, la gente se traga toda la herejía y la repite. Epa, dile a tu vecino, mete el entendimiento. Debo cantar con entendimiento. Yo soy la tsunamita. ¿Tú eres la tsunamita? ¿De qué tsunamita está hablando? Que le dice, ven aquí, mi amado. ¿A quién le dijo la tsunamita que se quedara? ¿Le dijo que se quedara o le hizo una habitación para cuando viniera de paso al profeta? La tsunamita estaba casada, no era su amado el profeta. ¿De cuál estaba hablando? Ah, de la tsunamita que calentaba a David. ¿De cuál está hablando? Entonces cantamos cosas, repetimos cosas muy bonitas, muy hermosas,
Y son bonitas, hermano, y tú escuchas esa canción y a mí me provoca cantarla. Y yo cuando me descuido la canto. Sí, porque es bonita, es bonita. De verdad que es bonita. Pero cuando le buscan el asidero bíblico bien, pero ¿cuál tsunamita le decía a su amado que viniera? Si ella estaba casada. Y el que le preparó habitación fue el profeta, que no vivía con ella. O era la que calentaba a David, que también era una sulamita. No cuadra la cosa. Entonces y es un problema, ojo, esto es un problema, hermano. Porque cuando le metemos entendimiento, entonces uno, oye, qué fastidio, tanto que me gustaba esa canción. ¿No le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Tanto que me gustaba esa canción y ahora le metí entendimiento y resulta que dice algo que no concuerda bíblicamente. Entonces entra la parte que la gente dice, no, pero eso es poesía, ¿vale? Eso es poético. Déjala colar porque eso es poético. Ya va. Eso es poético, pero la Biblia me da un principio. Y mi máxima debe obedecer al principio. Por encima de la poesía, el principio es, yo debo cantar con entendimiento. Entonces, hermanos, eso de andar pegando gritos como loco. Y había una época donde la música, mientras más rápida era, con más fuego tenía. Chan, 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 chan. Mientras más rápida la música, y a veces no se entendía lo que decían, la gente cantaba, la gente gritaba, la gente hablaba distintas lenguas y no había entendimiento por ningún lado. Pregunto, ¿eso es principio o es forma? Y yo sé que esto muchas veces cae mal, porque choca con muchas estructuras. Sin embargo, es a lo que estamos llamados, a examinar todo conforme a nuestro manual de principios. ¿Cuál es mi manual de principios? La Biblia, la palabra de Dios. Retenerlo, hermano, ya se fue la hora y me quedan como 10 versículos todavía. Por ejemplo, vamos a ir terminando. Vamos a ver cuál dejo y cuál quito. Vamos a pasar directamente al último, que es lo que hablaba mi hermano Ronnie, y es las prácticas del pueblo de Israel en la ley. Pero ya está claro, ¿verdad? Principio y forma. Sí, ok, sí puedo entonces obviar todos los otros que tenía. La práctica del pueblo de Israel en la ley. Por ejemplo, el hermano hablaba, días de reposo, fiestas, restricciones en cuanto a comida, restricciones en cuanto a bebidas, la circuncisión, instrumentos musicales específicos que se usaban, figuras específicas que se usaban, candelabros. ¿No ha visto candelabros por ahí en la iglesia? Todo eso obedece a formas, hermano. Candelabro de las 7 puntas, los 7 espíritus. 7 espíritus, 7 velas, 7 yo no sé qué broma, y de repente están haciendo un conjuro. Hermanos, ceremonias, rituales, muchas prácticas que estaban en la ley, que están en la ley y que eran parte de la cultura del pueblo y que era ley para ellos. Ellos no tenían ninguna forma de decir sí o no, era ley. Ahora, como ley, hermanos, debemos entender que se cumplieron, se cumplen en Cristo. La Biblia lo dice tan claro, hermanos, búsquenlo en Colosenses 2, del 16 al 19. Y vamos a ver que la Biblia lo dice tan claro en el Nuevo Testamento y yo no entiendo por qué la gente todavía sigue con el tiqui-tiqui. Colosenses 2, 16 al 19, lo voy a leer en otra versión, no la Reina Valera. Dice, por lo tanto, no permitan
que nadie los condene por lo que comen. Eso incluye cochino, hermano. Entonces se puede comer cochino, pastor. ¿Cuál es el principio, hermano? El principio es que usted debe cuidar el templo de Dios. Que usted debe cuidar. Hay personas que no pueden comer cochino, hermano. Porque tienen una degradación en su cuerpo y ya en este punto su salud no se los permite. Para ellos es pecado comer cochino. ¿Por qué? Porque su salud no se los permite. Y si ellos lo comen, están dañando el templo de Dios. Para ellos, pero es parte de una forma, por un caso personal o particular. No es parte de un principio, porque el principio dice que no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias. Ay, usted no hace las fiestas de la trompeta, usted no hace las fiestas del tabernáculo, usted no hace las fiestas de yo no sé qué broma. Entonces hay iglesias que practican todas esas fiestas y a los que no las hacemos nos dicen, oye, ustedes sí son raros, porque ustedes no celebran esas cosas, ustedes como que no son cristianos, a ustedes les falta volver a sus raíces hebreas. Vuelvan a las raíces, hay que volver a las raíces, hermano, hay que volver a la senda antigua, y la senda antigua es la palabra, y la palabra me dice que no permitan que nos condenen porque no celebramos ciertos días, porque no celebramos ciertas ceremonias, porque no celebramos cierta luna nueva, ni los días de descanso, escúcheme, Ronnie, ni los días de descanso, que eso me está preguntando usted. ¿Por qué, hermanos? Pues esas reglas, 17, son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, hermano. Alaba al Señor. Todas esas ceremonias, todas esas reglas eran sombras de la verdad, de la realidad. ¿Y en quién se materializó y se esclarecieron y se cumplieron todas esas sombras, hermano? En Cristo. Y si usted no lo ha escuchado, métase en YouTube. Tenemos una predicación en YouTube que hablamos de las 7 fiestas o de las fiestas y cómo Cristo las cumplió. ¿Sí? Cómo Cristo cumplió la fiesta, cómo Cristo cumplió la ley y cómo en Él nosotros celebramos las fiestas de una forma u otra. Porque Cristo es mi reposo. Hermanos, que muchas cosas que estaban en la ley y que quedaron en la ley tienen principios que debemos practicar. Ya no como ley, ahora como principios. Eso del día de reposo, ¿cuál será el principio, hermano? Dile a tu vecino, tienes que descansar. Tenemos que aprender a descansar, hermano. Primeramente descansar en Cristo. Pero dice la palabra del Señor que el Señor en la creación descansó. ¿Necesitaba Dios descansar? Él es el Todopoderoso. Era para dejar un precedente. Entonces el principio es que yo necesito tomarme un tiempo de descanso. La aplicación hoy es que Cristo es mi descanso. Cristo es mi reposo. Pero como principio, también debo entender que yo debo bajarle un poquito muchas a veces. Debo bajarle un poquito la presión y me dice el hermano Adolfo siempre, hermano Adolfo, tienes que una escapadita para el río. Hermanos, conclusión. Entender que como cristiano, cada cosa que hago debe obedecer a un principio bíblico que se refleja en una forma. El principio se refleja en una forma, se refleja en mi manera de vivir, pero esa forma tiene sustento en una ley, en un principio
inmutable, y ahora se ha convertido en mi lista de máximas o de principios personales. Esto, hermano, me convierte en un cristiano con verdadera libertad y un crecimiento sólido en cada área de mi vida. ¿Estamos caminando bajo principios o estamos imitando formas? Póngase de pie y diga, caminando bajo principios. Denle un aplauso al Señor.